Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 8, Job, capítulos 4 y 5. Se registra la intervención de Elifaz, el primero de los amigos que vinieron a consolar a Job, respetable con autoridad entre ellos. Sin embargo, lejos de consolarle, terminó reprendiéndolo, debido a la maldición que profirió anteriormente Job sobre el día en que nació. Ello pareció a Elifaz que Job estaba cuestionando a Dios, y por ello lo reprendió diciéndole que antes enseñaba y animaba a los débiles, pero ahora estaba en esa condición deplorable. Elifaz propuso que el sufrimiento de Job debía estar causado por algún pecado que hubiera cometido, y por eso también dice en el versículo 17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Habla también de cómo el ser humano nace para la aflicción, cómo el dolor es parte de la vida y cómo el Señor es quien debe ser buscado en medio de esto. Dice en el capítulo 5 versículo 8: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Destaca atributos de Dios que lo hacen admirable, poderoso y exaltado, e incluso profiere palabras que luego son citadas por el apóstol Pablo cuando dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. En el versículo 13 del capítulo 5, Elifaz también llama a Job a que no menosprecie el castigo de Dios, lo que también se cita tanto en Proverbios como en Hebreos. Él es quien hace la llaga y la venda, él hiere y sus manos curan. Vivir sin ser disciplinado puede ser agradable temporalmente, pero el trato del Señor con nuestras vidas, aunque nos cause dolor, fortalece nuestra fe y purifica nuestro carácter. Varias de las cosas que dice Elifaz son verdaderas. El asunto es que las estaba aplicando mal al caso de Job, ya que presuponía que su sufrimiento era un castigo de Dios por un pecado oculto en él. En esto aprendemos que debemos ser pacientes con nuestros hermanos que están afectados por un gran dolor que les ocasiona dudas y confusión. Dejemos al Señor tratar con ellos y no aumentemos su dolor con acusaciones o palabras imprudentes. Capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos, acusándolos de apresurarse y de juzgarlo sin mayor fundamento, de pensar que a lo mejor ha estado mal espiritualmente y que por eso estaba sufriendo. Pero Job pide que se le muestre dónde ha caído y declara estar bajo la mano de Dios, ignorando el porqué de su aflicción. Cuando estamos ante un hermano que sufre de esta forma, hacemos mal si creemos que el consejo que podemos dar depende de que nosotros mismos hayamos sufrido de esa forma. Puede ser que estemos ante alguien que enfrenta un dolor muy superior a lo que nosotros hayamos experimentado. En esa situación, no debemos fingir que entendemos algo que escapa a nuestra comprensión. Dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada: por lo tanto, la capacidad de un cristiano para ministrar ánimo no depende tanto de haber pasado por experiencias similares, sino de su capacidad para guiar a su amigo afligido y probado a Cristo. Capítulo 7. A continuación, Job argumenta contra Dios en el sentido de que sufría y tenía una gran carga sobre él, presentando la vida como un valle de lágrimas, una existencia pasajera y vana que finaliza en el sepulcro, de donde no hay retorno. Termina pidiendo al Señor que lo deje morir y terminar con su tormento al descender a los muertos. Muchas veces cuando estamos en situaciones como estas, perdemos la esperanza y el foco, dejamos de mirar al Señor y nos concentramos en el dolor, deseando que simplemente pase el sufrimiento, antes que desear ver a Dios en medio de esa aflicción. Aunque Job tenía claramente el temor de Dios en su corazón, luego continúan interviniendo sus otros amigos, quienes lejos de consolarlo, aumentarían su tormento al insistir en acusarlo de pecado. No obstante, Job nos enseña también que debemos ser sinceros delante de Dios y presentar nuestra queja ante Él de forma reverente. Muchos cristianos se amargan contra Dios porque no se atreven a abrir su corazón completamente ante Él. Es Él mismo quien nos invita diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 4:16. No es lo mismo quejarse sobre Dios que presentar nuestra queja con temor ante su presencia, esperando ser escuchados y consolados. Cuando hacemos esto último, Él conforta nuestra alma. Salmo 37. Desde el versículo 30 seguimos viendo el contraste entre justos e injustos. Esto es clave para entender el versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Debemos rogar a Dios que ponga su ley en medio de nuestro corazón, como dice también el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Esto hará que nuestros pies no resbalen. No significa que no vamos a enfrentar problemas, ni que estaremos libres de todo contratiempo, sino que en medio de ellos vamos a seguir con la actitud correcta adorando a Dios. Sigue destacando en contraste que los impíos serán destruidos, mientras que los justos heredarán la tierra. Este salmo destaca en 5 ocasiones que los que temen a Dios heredarán la tierra, lo que contrasta con el hecho de que los impíos pasarán y no serán más. Esto apunta
apunta a que hay un final dichoso para los justos, mientras que para los impíos el final es la destrucción. Todo esto no ocurre por el propio mérito de los justos, quienes no se mantendrán por su propio poder, sino porque la salvación es de Jehová, como dice el versículo 39, y Él será quien los ayudará y librará. Proverbios capítulo 21, versículo 27. Incluso el sacrificio que ofrecen los impíos es abominación. Hoy esto se traduce en aquellos deberes externos que forman parte de la vida del cristiano, como quizá ir a la iglesia o hacer oraciones públicas, y otras acciones que nos hacen ver piadosos. Todas esas cosas ante Dios son abominación cuando son hechas por los impíos, y con mayor razón si se hacen con mala intención, lo que aumenta la maldad. Pero el punto de fondo es que el Señor aborrece todas estas acciones que se hacen supuestamente en su nombre, pero con un corazón que realmente no le ama, porque equivalen a tomar su nombre en vano. Y Él ha dicho que no tendrá por inocente a quien haga tal cosa. 1 Corintios 14. Desde el versículo 18, el apóstol sigue hablando del orden en el culto público, continuando con la exhortación sobre los dones espirituales, y les llama a no ser niños en su forma de pensar, sino actuar con madurez en todo esto, y buscando la edificación de la iglesia como propósito principal. Las lenguas tienen un propósito, que es servir de señal a los no creyentes, especialmente a los judíos. El propósito era que, a través de escuchar las lenguas de los gentiles, los judíos se impresionaran en el poder de Dios, pero aún así no le reconocerían, dado que están en un momento en el que se encuentran bajo endurecimiento, como enseña Romanos capítulo 11. Las lenguas eran una señal en el establecimiento de la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Igualmente ocurre con la profecía a la que se refiere aquí, que es una señal para los creyentes, y tenía el propósito de hablar directamente al corazón de parte de Dios. Lo que debe primar, dice el versículo 26, cuando hablamos del culto público, es que todo se haga para la edificación. Ese debe ser nuestro norte y lo que guíe nuestra comunión. Por lo mismo, si no había intérpretes de las lenguas, se debía callar y no seguir con esa manifestación, dado que no se estaba haciendo para el provecho de todos, sino solamente de unos pocos. También señala que el espíritu de los profetas debía estar sujeto a los profetas, es decir, tales manifestaciones no debían estar acompañadas de desorden, estridencia ni escándalo. Hoy en día, vemos que aquellos que se autoproclaman profetas lo hacen de manera totalmente descontrolada. Sin embargo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el culto público las mujeres deben guardar silencio. En 1 Timoteo capítulo 2 se trata el mismo asunto, pero no en el sentido que la mujer no emita ni una sola palabra en la iglesia, sino referido a que la mujer no debe ejercer autoridad a través de la predicación y la enseñanza. El versículo 40 sienta un principio general sobre el orden del culto, que es: hágase todo decentemente y con orden. Todo debemos hacerlo para edificación, de manera controlada, decente y ordenada. Todas estas cosas deben regir nuestro culto público. Cabe agregar que, como decía en la sección anterior del capítulo, todo debe hacerse con entendimiento, es decir, todas estas manifestaciones modernas, donde las personas pierden el control y pareciera que están fuera de sí, con éxtasis que están más allá de su entendimiento y su voluntad, no son manifestaciones bíblicas. Tengamos en cuenta que el culto al Señor es algo extremadamente solemne y sagrado, que debemos tomar con la mayor reverencia, porque estamos ante la presencia del Señor de todas las cosas, que nos da el privilegio de servirle de esta manera.